Cultural La Peña, quiero dar las gracias a todas las personas que os habéis acercado aquí, a pesar de la mala hora y de que estamos en un fin de semana muy largo, pero os lo agradecemos especialmente. Este acto se inscribe dentro de las jornadas de sensibilización ciudadana para la eliminación de la violencia contra las mujeres, organizado por la Concejalía de la Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Robledo. Tenemos la suerte de contar con la escritora y fotoperiodista Carmen Barrios, con la que vamos a dialogar sobre las diferentes violencias que se ejercen sobre las mujeres. Bienvenida, Carmen, es un honor tenerte aquí. Carmen Barrios ha realizado diversas exposiciones de fotografía en la Fundación Antonio Gala de Córdoba y el Ateneo de Madrid. Ha publicado 2 libros de poemas y fotografías con el epígrafe Espacios Comunes. Ha dirigido el documental Por mí, por todas mis compañeras, Mujeres en Lucha, que ganó la 2ª edición de las becas de residencia artística de la UNED. Es autora del libro de relatos De palabras como lenguas en tu boca, publicado en el año 2019. Pero si algo la ha colocado en la primera plana de la narrativa es sin duda su saga Rojas, que dio inicio con Rojas, relatos de mujeres luchadoras, en el 2016, y Rojas y Violetas Espartanas en el 2018, y que ahora culmina con Rojas y Trabajadoras. Bueno, voy a iniciar un turno de preguntas que espero que recojan todos los aspectos sobre la violencia de la mujer. En primer lugar, me gustaría saber qué es el Convenio de Estambul. Bueno, primero voy a agradecer al Ayuntamiento de Robledo que haya tenido la sensibilidad y la decencia democrática de abordar el tema de la sensibilización de la violencia contra las mujeres, porque desde mi punto de vista hay una desigualdad estructural que nos acogota culturalmente desde hace siglos, y es necesaria mucha pedagogía que se tiene que hacer además desde las instituciones públicas, desde el ámbito público, para que se entienda toda esta desigualdad, desde dónde viene y cómo la podemos abordar desde la educación, como habéis dicho las 2 concejalas, y desde la sensibilización y, por supuesto, desde el cuerpo legal, que es como finalmente se cambian las cosas. Y bueno, ahí voy a ir al Convenio de Estambul, que es un hito en la historia, es muy importante porque es un acuerdo del Consejo de Europa en el 2011 por el que se equipara la violencia machista como un asunto de derechos humanos fundamentales. ¿Qué supone? El Convenio de Estambul aborda todas las violencias que se dan contra las mujeres desde todos los ámbitos de la vida, partiendo de esa desigualdad estructural que encarna el patriarcado como tal, y que tiene que ver además con las fórmulas en las que las mujeres nos desarrollamos socialmente y nos ganamos la vida como personas autónomas, ¿no? El Convenio de Estambul fija todos los parámetros que los países deben seguir para luchar contra estas violencias machistas que sufrimos las mujeres, para sensibilizar, da una serie de consejos y de normativas que se deberían seguir desde todas las instituciones públicas de los países que forman la Unión Europea, para sensibilizar contra las violencias, para prevenirlas y para erradicarlas. España ratificó este convenio en el 2017, previamente hay un acuerdo en el Pacto de Estado de 2014, y es en el 17 desde donde se ratifica en el Congreso de los Diputados, ¿no? Se supone que todas las instituciones públicas del país deben trabajar para sensibilizar contra las violencias machistas y para erradicarlas. ¿Eso qué supone? Pues, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid no se puede permitir el lujo de haber devuelto presupuesto, como han devuelto en la última partida presupuestaria, presupuesto sin ejecutar, que tenía que haberse invertido para la lucha y la sensibilización contra las violencias machistas en esta comunidad. Eso es un atentado contra el Convenio de Estambul, que España es país firmante de ese convenio.
quiere decir que todas las instituciones públicas deben trabajar para sensibilizar contra la violencia, para prevenirla y para erradicarla. Y en ese trabajo es un trabajo en el que tienen que participar todas las instituciones públicas. Muy bien. En lo que va de año, 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Ahora parece que con la nueva ley se va a extender también a la violencia fuera de este ámbito, tal como reivindicaba el movimiento feminista desde hace tiempo. ¿Qué crees tú que va a suponer este cambio? Vamos a ver, España lleva contabilizando los asesinatos por violencia machista desde el 2003, por violencia de género desde el 2003. Y creo que la cifra total son como 1.112 o 1.100 y pico. Si nos ponemos a pensar, son muchas mujeres asesinadas. Esta es la cifra oficial, la cifra de violencia de género oficial. Hay otras estadísticas que contabilizan la violencia machista en un abanico más amplio y que llevamos reivindicando las feministas desde hace mucho tiempo, que dice que, por ejemplo, tú has dado el dato de las 37 mujeres que van asesinadas este año, pero desde feminicidio.net, que es una página, una asociación que hace la contabilidad de lo que se consideran asesinatos por violencia machista globales, se da la cifra de 70. ¿Qué quiere decir? Que no solamente contemplamos asesinatos de violencia machista los que, o no deberíamos contemplar solo como asesinatos de violencia machista los que se dan en el ámbito doméstico, en el ámbito de las relaciones entre hombres y mujeres, de las relaciones de pareja, sino que hay que extenderlo más, que hay asesinatos por violencia sexual, asesinatos por ejemplo, quiere recoger a partir de enero, se quieren contabilizar también los asesinatos que se producen, por ejemplo, por un compañero de trabajo, por problemas laborales, que se hacen específicamente porque es hacia las mujeres y porque es una cuestión de género, ¿no? Entonces se quiere, claro, ampliar ese abanico que nosotras desde el feminismo llevamos reivindicando desde el principio casi. La violencia física es la violencia que más claramente vemos, más visible en la sociedad, pero hay otros tipos de violencia contra la mujer, como puede ser la brecha salarial, la pobreza, los desahucios. ¿No crees que son violencia también contra las mujeres? Sí, por supuesto, pero claro, eso viene de que históricamente hay un patriarcado, hay un sistema patriarcal que es el que construye todas las relaciones sociales y culturales en las que nos movemos los hombres y las mujeres en las sociedades en las que vivimos. Esa estructura patriarcal hace que las mujeres siempre estemos por debajo de los hombres y que además tengamos como que servir a la comunidad de una forma extra que ellos no contemplan, ¿no? Y claro que hay otras violencias. La violencia laboral, la violencia en el mundo del trabajo es exagerada, no solo por el salario, sino por todas esas violencias que hacen que una mujer tenga que estar continuamente en su puesto de trabajo, por ejemplo, demostrando que puede, que tiene las mismas capacidades que un hombre para desarrollar cualquier labor y que además de encargarse normalmente de sus hijos y de encargarse normalmente de todos los cuidados que tiene alrededor de su familia. Tienes que estar demostrando, sobredemostrando tus capacidades, ¿no? Porque a lo mejor pues no se contempla que tienes todas esas cargas detrás, nadie las contempla, y eso es una desestructura social muy, muy grande. Entonces, una de las reivindicaciones que estamos haciendo ahora desde el movimiento feminista es precisamente que esa sociedad de los cuidados sea pública, caiga sobre los hombros de toda la sociedad, ¿no? Porque claro, con nuestro esfuerzo, con el esfuerzo solo de las mujeres no se saca una sociedad adelante. Necesitamos que haya un respaldo público, respaldo de los poderes públicos detrás y que haya un apoyo social para todo lo que significan los cuidados, para que esa desigualdad estructural se aminore, ¿no? Y se reduzca y se erradique. Y además porque, según las estadísticas,
la que lleva la peor parte en la pobreza, en los desahucios, en los salarios desiguales, la pandemia lo ha demostrado, es la mujer. Sí, O sea, sí, bueno, de la hecho, pobreza recae especialmente en las mujeres, que además son las cabezas de familia en muchos casos. sí, bueno, de hecho una de las cosas que se ha visto en la pandemia, por ejemplo, es en las colas del hambre, las colas que se han producido en Madrid para reclamar cestas de comida, muchísimas mujeres con niños, mujeres que sobre todo trabajaban en la asistencia doméstica, que claro, se han quedado sin empleo de un día para otro en la pandemia y sin cobrar los 20, 40, 60, 100 euros semanales con el que daban sustento a sus hijos. Y ahí se ha visto perfectamente cómo, claro, la pobreza y la desigualdad incide sobre todo en las mujeres mucho más, y si las mujeres encima son migrantes, pues muchísimo más, ¿no? O sea, se viene a bueno, pues todos los problemas de las migrantes encima vienen bueno, pues a dificultar todavía muchísimo más y claro, a demostrar que esa violencia que hay estructural recae sobre todo más sobre las mujeres que sobre los varones, por una razón además, porque normalmente las mujeres se hacen cargo de los hijos y de las hijas. Y entonces no solamente es que tienen que sacarse adelante a sí mismas, ¿no? Es que sacan adelante a las hijas y a los hijos, y muchas veces a la familia, a las personas mayores, se quedan todas a cargo de ellas. Son las que establecen esa red de cuidados que al final es una red salvadora, ¿no? Del conjunto. Otra forma de violencia, desde mi punto de vista, es la invisibilidad de las mujeres, ¿no? A lo largo de la historia conocemos algunas escritoras, pero en muchos casos, en otros ámbitos, en la escultura, en la pintura, están absolutamente invisibilizadas, ¿no? Incluso yo recuerdo de casos en los que las mujeres escribían las obras y firmaban con el nombre de su marido, ¿no? Por ejemplo, el caso más conocido es el de María Alejárraga, que escribía las obras a su marido, Gregorio Martínez Sierra, y él se quedaba tan a gusto, vamos, o sea que no. Y fue mucho más tarde cuando supimos que la escritora, la que escribía las obras de teatro, era ella, que en muchos casos ha pasado, ¿no? Con Rodin, por ejemplo. Sí, Camille Claudel. Con Rodin ha pasado, que Camille Claudel hacía las esculturas y las firmaba él, o Robert Capa, el cerdataro, ¿no? Sí. En muchos casos. Lo que pasa es que es como si las mujeres asumieran durante muchos años, no les importara hacerse visibles, no les importara escribir las obras de su marido, o no les importara poner su nombre, mientras que los hombres siempre ponen la impronta en sus obras. A mí me parece que eso es una Bueno, diferencia. yo no creo que no les importara. A ver, yo creo que lo que pasa es que hay una educación estructural patriarcal que dice que las mujeres, claro, se las invisibiliza porque de alguna manera son ellos los que tienen que ocupar el espacio público, ¿no? Y a ver, por ejemplo, en España tenemos un problema grande, que es que en España venimos de un periodo muy oscuro en la época de la Segunda República, y un periodo de florecimiento cultural muy grande y de inicio de esa lucha por la igualdad, ¿no? Y de hecho pues está el movimiento Las Sin Sombrero, ¿no? Que había muchas escritoras, había pintoras, había escultoras, había dramaturgas, en fin. Y sin embargo termina la guerra y claro, se impone una dictadura brutal, que uno de los cometidos de la dictadura precisamente es invisibilizar a más de la mitad de la población y meterla en su casa, ¿no? Y entonces venimos de una tradición muy puñetera en España, de tal manera que cuando en España se va avanzando en derechos, se olvida siempre en el relato a las mujeres, ¿no? Es difícil cuando, por ejemplo, se habla de los derechos constitucionales, de los derechos sociales que tenemos en la Constitución, siempre se menta a los varones que firman esa Constitución, a esos prohombres que firman la Constitución, pero no se habla de todas las luchas sociales que habían emprendido, entre ellas las mujeres, para tener esos derechos constitucionales, ¿no? No se habla de todas las luchas
pues por ejemplo, para tumbar la ley del adulterio, que se producen desde mediados de los 70 hasta el año 78, que se tumba tal. No se habla de toda la lucha para conseguir el derecho al aborto, no se habla de todas las luchas para conseguir el derecho al divorcio, no se habla de que las mujeres llevaban protestando en el movimiento obrero desde las cigarreras. O sea, quiero decir, siempre se obvia en todas las estructuras sociales que tienen que ver con los cambios poderosos que hacen que las sociedades avancen, nunca se habla del papel que jugaron ellas. Y ellas estuvieron desde el principio en todas esas luchas por derechos, tanto en España como en los países en los que se avanza con revoluciones. O sea, no se entiende el feminismo sin Olympe de Gouges. No se entienden los valores del feminismo sin una señora que en la primera ola del feminismo alza su voz para decir que los derechos del hombre y del ciudadano son también los derechos de la mujer y de la ciudadana. No se entiende. Claro, ¿qué le pasó a Olympe de Gouges? Que le cortan la cabeza. Quiero decir, que el camino para reclamar la igualdad viene de muy atrás y viene con muchísimas dificultades y con pasos que se van dando hacia adelante y vamos venciendo bueno, pues estructuras muy difíciles y con retrocesos. Lo que tenemos que intentar es que ahora que hemos avanzado, desde mi punto de vista hemos avanzado bastante, sobre todo además creo que con este gobierno se están viendo avances muy importantes en el cuerpo legislativo, que era necesario. Claro, lo que tenemos es que estar alerta para que no nos vuelva a pasar, que nos vuelvan a recortar todos esos derechos que llevamos una lucha muy grande de muchos siglos peleándolos, ¿no? La violencia no tiene género, dice la derecha. La extrema derecha utiliza el discurso victimista, los pobres hombres a los que se les ponen denuncias falsas, los pobres niños asediados por una ideología de género en la educación sexual. Es verdad que se ponen denuncias falsas. Bueno, lo de las denuncias falsas, es que esto me hace mucha gracia porque, claro, según los datos del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía, todos los datos que hay oficiales, pues mirad, por ejemplo, en el 2020 hubo en total 150.785, me ha apuntado el dato porque es que es 150.785 denuncias por violencia de género. No hubo ninguna denuncia falsa en el 2020, ¿vale? Pero desde que se lleva esta contabilidad, desde el 2003 que se lleva esta contabilidad, hay un total de media de un 0,0074% de denuncias falsas. Eso supone que hay una denuncia por cada 12.747. Alguien en su sano juicio, que esto, insisto, son datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial y de los observatorios de violencia de género, o sea, del Estado. ¿Alguien de verdad puede sostener que la violencia que existe estructural no es contra las mujeres? O sea, existe la... No sé quiénes son las personas que, por desgracia, el goteo de fallecidas se llama Juan, alguno que conozcáis, Pepe, Luis, no sé, estamos viendo cada día, ¿no?, ese goteo que hay de asesinadas. Los nombres masculinos que aparecen normalmente son los hijos. Es que es dramático, es que tenemos un problema muy serio social y que requiere de una educación, requiere de una inversión en educación pública, y ojo, digo pública, no digo concertada ni privada, porque por desgracia en este país la mayoría de la educación concertada y de la educación privada es religiosa. Y por el camino de la religión no avanzamos en igualdad. Entonces, digo, inversión pública, en escuela pública, en igualdad. Es fundamental que haya inversión pública, en escuela pública, en igualdad, para explicar los derechos, para explicar la sexualidad, en igualdad, que es súper importante que se dé, para explicar los cuidados, para explicar las relaciones igualitarias entre los niños y las niñas, cómo deben ser, para explicar todas estas cuestiones. Es fundamental que se aborde eso. Y creo que ahí es en uno de los espacios públicos en los que tenemos un lastre más grande y en los que falta más por avanzar en igualdad. ¿Y a qué crees que se debe la obsesión de la extrema derecha con las mujeres y sus derechos reproductivos y reivindicativos?
Bueno, pues porque, entre otras cosas, que las mujeres estén en casa y se hagan ellas, sean las encargadas de todos los cuidados, es un ahorro enorme social para el patriarcado. Quiero decir, si resulta que las mujeres se hacen cargo de todo lo que tiene que ver con la reproducción y todo lo que tiene que ver con el cuidado de la familia, con la atención, claro, pues es una posición comodísima para ese tipo de hombres que además piensan, ese tipo de machismo, que piensa que ellos están por encima y que el eje de las sociedades debe caminar por donde dicten determinados varones que deben dictar, que deben decir por dónde tenemos que caminar. A ver, una de las reflexiones que a mí me parece más importante es: todos los países totalitarios intentan siempre meter a las mujeres en casa, porque claro, eso ocurrió en España. Si tú metes en casa a más de la mitad de la población, tienes controlado el país. Quiero decir, si más de la mitad de la población no es autónoma, pues es evidente que tienes muchísimas más herramientas para controlar un país en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres además tengan autonomía luego también tiene que ver, claro, con la crianza de los hijos y con lo que significa eso. Controlar a las mujeres es controlar a la prole. Entonces, el feminismo ha puesto el tema de los cuidados en el centro de la vida. Y la derecha, como tú dices, lo que quiere es la vuelta al hogar, la vuelta al ámbito privado, la vuelta al... porque ahí es donde se controla mejor a las mujeres, y donde el acosador o el manipulador la puede manipular mejor, y todo esto. Y yo creo que uno de los avances importantes del feminismo en los últimos años ha sido valorar este aspecto, valorar el tema de los cuidados, porque hasta ahora el trabajo que no es productivo, el trabajo que no produce beneficios, no estaba considerado como un trabajo, era invisible, era un trabajo que hacían casi exclusivamente las mujeres, ¿no? Y la última ola feminista, o la penúltima, no sé, pero sobre todo las jóvenes, yo creo que han sabido decir: el trabajo de los cuidados hay que ponerlo en el centro de la vida, es importante, además hay que compartirlo, y además el Estado se tiene que hacer cargo de todo aquello a lo que la mujer no tiene por qué llegar, ¿no? Una de las cosas que, por lo visto, que podría ser interesante, más que lo del cheque bebé y todo esto que quiere hacer la derecha, ¿no?, para potenciar la natalidad, es crear escuelas desde los 0 a los 6 años, porque eso es fundamental para que la mujer pueda seguir trabajando. Claro, la diferencia fundamental entre la derecha y la izquierda en este aspecto es que mientras la izquierda queremos crear estructuras públicas que sostengan la vida, la derecha quiere privatizar la vida de las mujeres en el ámbito del hogar, ¿no? Entonces, claro, es que es una diferencia abismal. Si echamos la vista atrás, hay una pensadora, Alexandra Kollontai, que es una de las grandes pensadoras de la Revolución Rusa, que claro, esta señora es la primera que empieza a pensar que el tema este de los cuidados y el tema de pues que las mujeres tienen que tener la misma libertad vital que los hombres para desarrollarse, tiene que recaer en un Estado que provea y que cuide y que tal. Y estamos hablando de hace 100 años, ¿no? O sea, quiero decir que esto no es de ahora, que las mujeres venimos reclamando bueno, pues lo que se llama el salario social, ¿no? Lo venimos reclamando porque es que a nosotras nos interesa ese salario social, que dice que tiene que haber escuelas de 0 a 3, o sea, que tiene que haber escuelas infantiles para que nosotras podamos desarrollarnos también, que tiene que haber asistencia a las personas mayores y los cuidados que no tienen que recaer en
los hogares y en las mujeres sobre todo, en las espaldas de las mujeres, que eso tiene que salir al ámbito público. Además, por una razón muy importante, porque todo lo que cae, todo lo que vuelve al ámbito público está sujeto a debate y está sujeto a modificaciones, a cambios, a avances. Lo que se queda en el ámbito privado es mucho más difícil de saber bien qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, tenemos naturalmente que reivindicar este ámbito de los cuidados porque es que no solo porque nos libera a nosotras, es que libera a la sociedad completamente. Y además crea empleo. Quiero decir que lo que antes se veía que no era productivo, es que, ojo, sí que es productivo. Es que crea mucho empleo y además crea sociedades muchísimo más amables, muchísimo más igualitarias, en las que todas las personas tienen caminos para desarrollarse de una forma muchísimo más rica y mejor, ¿no? La derecha, la extrema derecha, vuelve a plantear el aborto, el derecho al aborto, que ya está asumido por la sociedad desde hace tiempo y que incluso le costó el puesto a ministro cuando le quiso quitar, ¿no? Y sin embargo caemos en la trampa de volver a abrir los debates que ya están superados. No hay manera de no debatir. Con la extrema derecha no se debate, a la extrema derecha se la combate, pero no se debate. Entrar a debates con ella no tiene sentido. Estoy de acuerdo contigo, pero en España con esto tenemos un problema muy gordo, porque tenemos una ley de aborto que, por ejemplo, en esta comunidad no se cumple, porque hay un montón de médicos que hacen objeción de conciencia y entonces resulta que te tienes al final que ir a una clínica privada a abortar. Y claro, es fuerte que desde los hospitales públicos, o sea, desde el poder público, no se pueda obligar a que las mujeres tengan garantizado ese derecho a abortar legalmente en la sanidad pública. Tenemos un problema grande aquí porque se ha hecho de ese derecho un objeto de comercio. Y claro, desde ese punto de vista, luego, aparte hay otra cosa que tiene la derecha, claro, que es que desde siempre han querido controlar el cuerpo de las mujeres, el cuerpo, la reproducción, la sexualidad de las mujeres. Y claro, es un debate que sí, que sacan permanentemente, pero yo creo que nosotras tenemos que ser firmes y sobre todo exigir que se cumpla la ley. Exigir que se cumpla la ley. ¿Tú crees que hay un antes y un después del movimiento, dentro del movimiento feminista a partir del 15M? Yo creo que hay, a partir del 15M, una toma de conciencia nueva sobre todo ese pozo, todos esos valores del movimiento feminista que venían acumulándose. Hay una toma de conciencia por la crisis, precisamente, por la crisis económica que empieza en el 2008. Hay una toma de conciencia de esa profunda desigualdad que tienen las mujeres porque la reforma laboral recae sobre todo en nosotras, porque la precariedad laboral se ceba en las mujeres sobre todo. Y hay una toma de conciencia de todas esas, sobre todo mujeres jóvenes, que ven cómo se les corta el recorrido por el hecho de ser mujeres. Y entonces sí que creo que hay una esperanzadora cuarta ola, sí que lo creo. Ahora, me preocupa esta división, desde mi punto de vista absurda que veo dentro del movimiento feminista, última, por cuestiones que o no se explican bien, o no se entienden bien, o no somos capaces de sentarnos lo suficiente a dialogar sobre las diferencias que tenemos, ¿no? Creo que entre nosotras debe primar siempre el diálogo en las diferencias, es súper importante para avanzar, y tiene que primar siempre el diálogo por encima de la división. Creo que una de las cosas más importantes que hizo la explosión del movimiento feminista en el 2018 sobre todo
con la huelga feminista aquella que fue bastante importante porque puso en el centro el significado de los cuidados, el significado de la desigualdad laboral, que es el mundo del trabajo nos construye como sociedad y como personas. Y si en el mundo del trabajo no hay igualdad, olvídate, no va a haber igualdad social en ninguna parte. Entonces es fundamental la igualdad y la erradicación de la precariedad en el mundo del trabajo, ¿no? Y creo que se es consciente en esa época y luego sobre todo en el 2018 se es consciente, las mujeres tomamos conciencia pública, porque hay debates públicos en la calle y eso es muy importante, conciencia pública de nuestra situación en este caso en la España en la que vivimos, ¿no? Y sí que creo que hay un antes y después. A mí hay un aspecto que me parece coincido contigo y que tiene que ver también con la llegada de la gente joven del 15M, los rompedores que han sido con el tema de la sexualidad que ha estado en muchos casos escondida, como si las mujeres fuéramos seres asexuados. Ellas han pasado, las jóvenes y las menos jóvenes detrás, hemos pasado a reivindicar a la mujer desde el goce, desde el disfrute, porque incluso dentro del movimiento feminista ha habido un sector un poquito conservador que ha llegado a cuestionar incluso los gustos o las prácticas sexuales de las mujeres como impropias, con un corsé, un puritanismo más propio de la sección femenina que de la mujer actual, que quiere vivir su sexualidad de libertad. Yo creo que esto ha sido un soplo de aire fresco que ha cuestionado muchas cosas dentro de los feminismos o del movimiento feminista, no sé. Sí. Bueno, a ver, yo recuerdo que cuando yo era jovencita, cuando yo tenía 14, 15 años, yo tengo 56 ahora, soy fruto de esa primera generación que sale de los hijos de la gente que ha vivido en dictadura, ¿no? Y soy de esa primera generación que llega a la universidad y que en los años 80 pues hay como una explosión de libertad, ¿no? Nosotras ya teníamos una idea de lo que era la libertad sexual o, bueno, las relaciones sexuales más libres, por lo menos una parte de la población, aunque éramos minoritarias, pero sí que se salía. Y todo eso, durante el periodo democrático que hemos vivido, yo he visto cómo ahí se ha ido retrocediendo. Por ejemplo, yo recuerdo que mi madre me llevó cuando yo tenía 14 a unos centros que puso en marcha en la ciudad de Madrid los primeros ayuntamientos democráticos, el primer ayuntamiento democrático, que era Tierno Galván el alcalde, y tenía que contar con los votos del Partido Comunista de España para tener mayoría en ese ayuntamiento, y la presión de la tercera ola feminista, de todas esas mujeres que se habían peleado la transición y que eran las peleonas del derecho al aborto, las peleonas del derecho al divorcio, todas esas peleonas, bueno, pues esas señoras estaban ahí, y entonces resulta que los distritos de Madrid, se hizo uno por distrito, había una cosa que llamaban los centros de planificación familiar, ¿vale? Y entonces a mí mi madre, con 14, me llevó allí en mi primera clase de educación sexual, porque en la escuela no se daba educación sexual, y lo primero que hicimos en aquella reunión, que había señoras de todas las edades y chicas muy jovencitas, es vernos la vagina como un espejo. Imaginaros una sala llena de señoras, todas colocadas en círculos así, con el pantalón o la falda, la braga bajada, mirándonos, ¿vale? Porque claro, uno de los problemas que tenemos las mujeres con nuestra sexualidad es que nosotras no nos vemos nuestros órganos sexuales, los ven los chicos, que los tienen evidentemente ahí fuera, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de aquello, y claro, yo pienso, joder, mi hija, que tiene 23, no ha tenido esa experiencia pública de reconocimiento de su propia sexualidad y de lo que significa ella. Siguen existiendo esos centros. No, ahí quedan 3 en Madrid, los fueron cerrando. Yo he trabajado en uno de esos, lo que pasa que los fueron cerrando en el Ayuntamiento de Madrid, los fueron cerrando y creo que quedan 3 distritos. Hay 16. No. Sí. No sé, bueno. Sí, trabajo yo. No sé, yo me acuerdo de aquello, pero después... Lo que pasa es que aquello era más rompedor porque el delegado de Sanidad era del Partido Comunista
tal, y ahora como han entrado a la extrema derecha han restringido muchísimos de los programas que Sí, han restringido muchos programas, pero allí, por ejemplo, también se hacían evaluaciones ginecológicas gratuitas, Y ahora. pero ahora no se hacen de la misma manera. No se llevan programas de salud sexual y reproductiva como se llevaban antes. No sé, estaré yo equivocada, ¿no? Es una cosa que lo voy a mirar, pero bueno, lo tendré que aprender, pero por lo menos en mi barrio no funciona, ¿eh? Yo recuerdo esa experiencia del espejo. La recuerdo también en un encierro en Sí, el pues año... yo ahora, 80 y pocos. no, a lo mejor yo he sido incapaz de hacer eso con mi hija, no lo sé, igual es culpa mía. Pero no tengo idea de que se hagan este tipo de cosas ahora, ni en la escuela. En los centros del ayuntamiento. Ah, pues mira, estoy equivocada entonces, pues me alegro, ¿eh? Me alegro que no hayamos retrocedido tanto y perdonad, estaba yo equivocada en esto. No, lo que pasa es que al entrar la extrema derecha en el ayuntamiento pues hay más dificultades, pero han seguido existiendo con el PP. Yo he estado trabajando hasta hace 3 años con ellos. Sí, Y pero hay yo- programas de todo tipo, el de salud sexual y reproductiva Sí, pero, está ahí. han Está ahí. ido, vamos, yo la idea que tengo es que han ido restringiéndose, han ido reduciéndose continuamente. Sí, Reduciéndose de presupuesto, reduciéndose de competencias. Han ido recortando. Han ido recortando. Pero siguen existiendo. Sí. Bueno, siguen existiendo de aquella manera, pero bueno. Porque hay los funcionarios siguen, seguimos todos. Sí. Y los programas están ahí. Vale, pues miraré a ver hasta qué punto funcionan. Lo voy a mirar, ¿eh? Lleva a tu Con hija a uno de detenimiento estos. y llevaré a tu hija a uno de estos a ver si es verdad que lo hacen. Yo A ver creo si que vas a ser más moderna que a tu ver madre. si vas a ser moderna. Puede ser. Como ¿eh? decía Almudena Grandes, ¿no? Claro. Puede ser totalmente, porque yo creo que sí que ha habido un retroceso. Seguro. Sí que ha habido un Desde el retroceso. ayuntamiento y desde la comunidad de Madrid. Y sí que es verdad que las chicas jóvenes ahora, y por eso la ley trans y todas las leyes que... Porque claro, sí que es verdad que el abanico de la sexualidad pues ha abierto. Sí, es así. Y menos mal. Bueno, desde el feminismo hace tiempo que se viene denunciando el amor romántico como un mito que condiciona nuestras relaciones de pareja. Significa que tenemos que renunciar a enamorarnos o incluso volver a los matrimonios concertados para ser felices. No, yo no creo que tengamos que renunciar a enamorarnos. Lo que pasa es que sí que lo que tenemos que hacer es tener relaciones sanas, de pareja, No de de igualdad. fotonovela, Claro, no. no de fotonovelas, relaciones igualitarias en las que contemos los dos, relaciones de diálogo, no de estrellato, no de adoración, ¿no? Hacia la otra persona, como si fuera... No, yo creo que hay que entrar más en la realidad. Y claro, en eso juega un papel muy importante la cultura. Claro. Los Cultura, medios de comunicación. las películas, incluso los anuncios, ¿no? Los anuncios estos de Dolce & Gabbana, que son todos asquerosos, pues claro, lo que hace todo el tiempo es popularizar un modelo, pues, Un modelo enfermito, un modelo de supeditación de la mujer sufriente, el gallito que hoy te dejo, mañana te cojo, esas cosas, ¿no? Pero que hay un sector de la juventud que se deja seducir todavía por ese tipo de mensajes. sí, bueno, Curiosamente. claro. Es decir, que las feministas, Es que desde el feminismo no se rechaza el amor, lo que se rechaza es el amor Lo que se tóxico, rechaza el es amor el control, enfermizo. lo que se rechaza es el control. Claro. Lo que se rechaza es el amor tóxico que dice que te puede controlar un chico, te puede controlar el teléfono, te puede controlar tu vida, ¿no? En definitiva. Sí, eso es lo que rechazamos. Pero es que yo creo que eso no tiene nada que ver con el amor. No, O sea, donde hay control no hay amor, desde mi punto de vista. yo me refiero a lo que se entiende por amor romántico, el amor de la dama de las camelias, el amor sufriente de la Ana Karenina, de la Madame Butterfly abandonada y allí llorando. No, es el amor romántico, que evidentemente no es un amor igualitario y no es amor, además es una idealización Es que sí hay- que además que yo creo que hasta el hombre sufre porque no es capaz de cumplir las expectativas que la pareja le está Es pidiendo. que además, claro. hasta qué punto hay amor si se sufre. ¿No? Es que sufrir por amor, no sé, yo eso no lo he entendido nunca. Creo que cuando no se sufre, pues entonces sí que puedes decir que ahí te tienen en cuenta, ¿no? Claro. Que si no te tienen en cuenta, ¿qué amor hay ahí? Claro. No sé,
Sí, lo del amor romántico. A mí, por ejemplo, las películas de Disney me dan bastante rabia. Sí, Sobre todo las las antiguas. antiguas. Es Bueno, decir, yo ahora van las de ahora modificando, no las sé, las ahora antiguas. van modificando cosillas, pero yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña que me daban bastante rabia, ¿no? Porque, claro, establecen Vale, pues unos códigos pues muy negativos, ¿no? Precisamente para eso, para que las mujeres se desarrollen con autonomía. Te voy a hacer la última pregunta que creo que estamos ya en el tiempo. La huelga feminista del 2018 aterró a los sectores más conservadores porque por primera vez se hacía una huelga interseccional en el movimiento feminista. A partir de ese momento el feminismo lo impregnó todo y se convirtió en el gran sujeto del debate público. Un año después, la lucha contra la crisis climática se convierte también en un movimiento global que confluye con el feminismo y que cuestiona el neoliberalismo. Los dos movimientos, el feminismo y el ecologismo, son el gran enemigo a batir en estos momentos. Hombre, yo creo que son el gran enemigo a batir por el sistema económico por el que nos regimos, que es el capitalismo. Porque yo no concibo el feminismo sin la lucha anticapitalista, no lo concibo. ¿Por qué? Pues porque el capitalismo en el desarrollo en el que está ahora va a sacar rendimiento de cualquier grinta de vida, ya sean semillas o sean los cuerpos de las mujeres, y claro, eso nos aboca a un fin del mundo como lo conocemos, ¿no? O sea, ya nos están diciendo que si seguimos por este camino de consumo, de explotación del planeta, bueno, pues vamos a terminar con un planeta amable en el que podamos vivir los hombres y las mujeres y todas las personas y los bichos y tal. Y claro, las feministas estamos haciendo políticas o intentamos hacer políticas que vayan en la salvaguarda vayan contra el cambio climático. Por ejemplo, hay un montón de políticas que se están haciendo en las ciudades desde el punto de vista del ecofeminismo para modificar el urbanismo en las ciudades para intentar que el coche privado se utilice lo menos posible, para intentar que haya lo que llaman las manzanas de proximidad, en donde la vida en los barrios se desarrolle de una manera mucho más tranquila, en donde esa vida de los cuidados sea muchísimo más amable y no haya, por ejemplo, los comercios de proximidad, que no tengamos que estar utilizando el coche para todo. En todo eso, en todas esas políticas están participando mucho las mujeres, en la que todo esté a mano y esté cerca, ¿no? Para que no tengamos que invertir continuamente en gasto pues eso, de energía y de todo tipo de cosas. Pues muy bien, vamos a abrir un turno de palabras para la gente que quiera preguntar. Me vais diciendo y yo voy tomando la palabra. Paco. Yo quería saber si en la nueva ley de educación que va a sacar, la ley CELA, se está haciendo algún avance en este sentido para, digamos... Sí, perdón. Estaba diciendo que quería que nos explicaras si en la nueva ley de educación que está aprobada y demás, se ha dado algún avance en el sentido, me comentas, igualitario y de avanzar en la educación a nuestros niños, por decir, en el camino que estamos planteando aquí. Si hay algún avance. Pues vamos a ver, no me conozco la ley, no me la he leído, ni me la conozco entera, pero sí sé que como la igualdad es un eje de todas las leyes que se están sacando, sí que hay en la ley, sí que se trabaja porque la igualdad sea eje y se toque en todas las asignaturas que se van a impartir. Ahora, a mí me preocupa, por ejemplo, que mientras que en la ley CELA, por ejemplo, está puesto
que va a continuar la filosofía. Sin embargo, últimamente se ha puesto en cuestión si va a continuar o no como asignatura, y a mí me parece, por ejemplo, una asignatura fundamental para que se entienda, para que se debata y se entienda qué es la igualdad. No sé si te he respondido a tu pregunta. Más o menos. Hola. Uy, qué altos. Bueno, pues muchas gracias Carmen y Carmen, y a la Peña y a Carmen, a esta Carmen también, por organizarlo todo. A ver, Carmen, yo quería preguntarte respecto a, bueno, me ha parecido estupendo que hayas hablado tanto de los cuidados, ¿no? De lo importante que son los cuidados, repartir con los hombres, o sea, implicar a los hombres, que por cierto te preguntaría si no crees que esa es la gran barrera que tenemos ahora mismo. Barrera y batalla, las dos cosas. Sí, claro, pero bueno, claro que a ver cómo, pero concretamente sobre lo de la atención a la dependencia, yo, a mí me alarma bastante que con el desastre que es la atención a la dependencia, no sé si conocéis el libro este de Manuel Rico, este periodista de Infolibre, que se llama Vergüenza, no sé qué, la catástrofe de las residencias o algo así, donde dice que, bueno, o sea, ha hecho una investigación y es que resulta que la atención a la dependencia está directamente, dice, mayoritariamente, abrumadoramente, en manos de los fondos buitres ahora mismo. Entonces, con todo este desastre que hay, o sea, yo me pregunto por qué el gobierno, en lugar de hacer un plan de choque y desprivatizar, lo que habla es de desinstitucionalizar, que yo no sé si es, claro, o sea, a mí me suena a que, bueno, las residencias tan mal que nos las cargamos, y lo que se ha dicho también, o sea, que ha dicho el gobierno, que los viejos y viejas se queden en casa. Pero entonces llegamos a eso que tú has dicho, que es lo de siempre, no hay ninguna novedad, que las mujeres se queden cuidando 24 horas. Entonces, ¿por qué eso de desinstitucionalizar como objetivo y por qué no desprivatizar de una vez? No sé, no lo entiendo yo del gobierno. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy partidaria de que haya instituciones públicas, suficientes en las que se atienda a la gente. También soy partidaria de que esa atención pueda ser en las casas, pero tiene que ser una atención pública no privatizada, o sea, no a través de empresas, sino que sea estructura de los ayuntamientos, comunidades. Claro, en España también hay un problema. Tenemos las competencias, como sabéis, las competencias ahora mismo de las residencias en la Comunidad de Madrid es del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, es un gobierno que aboga por la privatización absolutamente de todo, tanto en sanidad como en ayuda, como en dependencia, como en educación, como en todo. Ellos tienen en la cabeza que lo privado funciona mejor que lo público. Y claro, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es de donde me parece que el libro de Manuel Rico hace más investigación y más a fondo, ¿no? Creo, ¿no? Que es sobre todo aquí, porque es donde ha habido el problema más gordo sobre todo durante la pandemia, de muertes sin atención en las residencias. Ha sido sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo desde luego soy partidaria de lo público, de que no esté en manos de empresas privadas, sino que haya una red pública de atención, que puede ser tanto en centros como en las propias casas, como ocurre en muchos países europeos, que se atiende a las personas en su casa hasta que no pueden valerse o tienen que ir a una residencia, pero que sean residencias públicas, sí. Ahí estamos de acuerdo, sí. Yo creo que hay que ir siempre a proteger el bien público. Pero que el gobierno no lo dice eso, que es tan elemental, no lo dice. Bueno, tenemos muchos fallos, por desgracia, creo, del gobierno. Hay veces que a lo mejor no se trasladan bien determinadas cuestiones. Pero vamos, si me preguntáis a mí particularmente, que soy la que estoy aquí, yo no represento al gobierno, soy escritora, y desde luego yo estoy
por la inversión pública, porque no lo considero un gasto, lo considero una inversión en beneficio social, en beneficio de las personas que tenemos que vivir. Y por ejemplo, me parece escandaloso que en la sanidad, aquí en esta comunidad, no se pueda meter mano desde. Me parece escandaloso lo que está pasando. Pero bueno, es mi manera de ver. Ana. Hola, buenas tardes. Gracias por este debate. Yo quería comentaros que hace poco he oído sobre un artículo que se ha publicado en el que dice que la mitad de la población mundial sangra una vez al mes. Entonces, si hubieran puesto en el artículo la palabra menstruación o la palabra regla, nadie lo hubiera leído. Pero eso ha llamado mucho la atención. Y entonces, resulta que si estás triste es que tienes la regla. Si no estás triste es que tienes la regla. Si lloras es que tienes la regla. Entonces, aparte del dinero que supone para una mujer durante toda su etapa fértil, las compresas, los tampones, etc., quería saber si esa violencia también la considerabas tú como violencia hacia la mujer. Sí, la considero como violencia. Pero fíjate, incluso se dan las parejas cuando, por ejemplo, no se tiene sexo porque la pareja tiene la regla. A ti te apetece tener una relación con tu pareja y tu pareja te rechaza porque tienes la regla. Claro que es violencia. Y sí, es violencia. Y no se contempla, no se explica, no se habla de sexualidad lo suficiente en la escuela, la regla se oculta. Ahora entre las chavalas jóvenes pues bastante menos, ¿no? Porque hay campañas a través del Instagram, de las redes sociales y tal, que hacen las chicas jóvenes que se atreven, ¿no? Hubo una campaña que hicieron dos chavalas haciéndose fotos con el pantalón vaquero manchado de regla, ¿no? Pero bueno, pues yo recuerdo que esa presión en nosotras sigue estando, porque en una empresa es muy fácil el comentario este de ¿qué te pasa? Que es que eso es violencia en el trabajo. Y si no, será menopausia. Sí, todo lo que tiene relación con las peculiaridades de nuestra sexualidad a lo largo de la vida de las mujeres es tema de violencia y viene de la desigualdad, porque de los problemas que tienen ellos nunca se habla. No se habla nunca pues del retroceso sexual que también van teniendo los hombres a partir de los 40, ¿no? No se habla. Más o menos. Más o menos, por poner ahí un... hay desconocimiento público sobre eso, pero hay mucho más conocimiento público, ¿no? Muy mal, por cierto, muy mal explicado, sobre qué significa la evolución en la sexualidad de las mujeres y nos explican tantísimas cosas, que las mujeres, por ejemplo, tenemos de ese placer hasta que nos morimos, porque tenemos un clítoris estupendo que funciona toda la vida, cosa que a ellos no les sucede, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no se explican y que se deberían explicar en la escuela. No sé si hay alguien más. ¿Hay más preguntas? Sí, más preguntas. No parece. Yo querría añadir a esto que estoy diciendo de la sexualidad, del problema de la regla o de estas historias de cuando eres fértil, pero que esto se continúa con la menopausia, que es que la menopausia no solo es una agresión mucho más brutal todavía sobre la mujer, o sea, una agresión que llega a calificar de enfermedad. O sea, es que la menopausia se considera como una enfermedad que hay que tratar, que se ha estado tratando durante muchos años con el peligro añadido de cánceres producidos por ese tratamiento contra la menopausia, que es que, bueno, pues toda la vida efectivamente es una fase más de la mujer que no le quita nada, ¿no? Pero no solo en el aspecto social, que cuando tú eres menopáusica pues parece que ya no sirves para nada, pero no solo eso, sino que es que incluso se ha tratado como una enfermedad más, se le ha medicado y eso ha producido un montón de enfermedades añadidas, ¿no? Entonces eso es una agresividad tremenda contra la mujer, ¿no? Cuando no es innecesaria, vamos. Bueno, es que incluso el término menopáusica es despectivo. Claro. Te dicen menopáusica como Sí, algo despectivo, ya no vales para nada. porque valoran que vas a cambiar de carácter de antemano. No, y luego hay otra cosa que se hace, ¿no? Y es que culturalmente se invisibiliza a las mujeres a partir de cierta edad. Claro. Me refiero en los medios de comunicación, en las películas, en tal. Y hay un movimiento grande en el feminismo de mujeres del mundo de la cultura, de actrices y tal, que reivindican su papel
O sea, seguir en ese papel público, ¿no? A partir de ciertas, por ejemplo, lo de dejarte las canas, todo este tipo de cosas. Claro, es que es brutal, es que la violencia hacia las mujeres es construye todo, ¿no? Construye la imagen física que tenemos que tener, ¿no? O sea, te construye un modelo de mujer. Y eso es brutal, porque claro, la diversidad es que no hay un modelo. Y entonces, en la medida en que se intenta marcar continuamente ese modelo, ¿no? En el que no entran ni las menopáusicas, ni las que tienen una talla demasiado grande de pecho, ni las que son bajas, ni las que tienen canas. Pues claro, empiezas a ver la diversidad que hay en la sociedad y eso no o sea, ese modelo que se establece, ¿no? Como no se corresponde con lo que vivimos habitualmente. Y eso, claro, es una violencia, es una especie de dictadura, que haya muchas niñas que les agrede, y de ahí vienen un montón de enfermedades de estas como las anorexias y todas estas cosas, ¿no? Que nunca parece que encontramos un espejo en el que mirarnos, ¿no? Las mujeres, porque públicamente no se nos muestra, ¿no? Porque de ahí también el hecho de querer construir a las mujeres siempre como objeto y no como seres pensantes y seres autónomos, ¿no? Y en eso, por ejemplo, claro, ya a partir de que tienes la menopausia parece que dejas de contar, ¿no? Socialmente. Parece que ya no eres atractiva, ese tipo de cosas. Sobre todo no sirves para lo que estabas designada, ya no puedes tener hijos, ya no eres el ente reproductivo para que estabas... no eres potencialmente un objeto al servicio de, sea de la sociedad, de los hombres, etc. Carmen, te voy a hacer un poco una pregunta en el sentido de que con el gobierno actual, por ejemplo, en políticas sociales o en políticas de igualdad, bajo tu punto de vista, ¿se han dado avances? ¿Ha habido avances importantes o estamos muy estancados en estos aspectos? Sobre todo lo digo desde el punto de vista de que estamos debatiendo del feminismo, ¿no? De la igualdad de la mujer o del hombre y la mujer. Hombre, yo creo que la ley del sí es sí, por ejemplo, es bastante importante. La ley del solo sí es sí creo que es un avance. O sea, lo de situar la violencia sexual como agresión y no como abuso es un paso bastante importante. Ahora, eso tiene que ir acompañado de una educación en todo el aparato judicial, que va desde que la mujer denuncia, todo ese recorrido, creo que ahí se falla. Creo que no hay la suficiente formación de género ni en la policía, ni en todo el proceso que acompaña a eso. Entonces creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Pero creo que la ley esa ley en concreto es un avance, y creo que sí que se están dando pasos. A ver, en las relaciones laborales, por ejemplo, se están dando un montón de pasos, ¿no? En toda la cobertura que se ha hecho durante la época de pandemia, que bueno, se ha sostenido a la población, ¿no? Con inversión pública, creo que eso ha sido importantísimo. Y bueno, claro, tenemos un camino muy grande por recorrer, pero creo que vamos hacia bien, que vamos avanzando. Una pregunta. ¿Y qué piensas de la prostitución? ¿Es violencia de género la prostitución? ¿Cómo la prostitución? La prostitución. La prostitución. Pues desde mi punto de vista sí. Es violencia de género la prostitución. Y además es una violencia de género que se construye desde el principio de la humanidad, y eso es una desigualdad social patriarcal. Es para mí, desde mi punto de vista, es la desigualdad social patriarcal por excelencia, la prostitución. Es que hay que desterrar la idea que hemos tenido, bueno, yo hace años pensaba pues que estaban haciendo una labor social, ¿no? Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que al final labor social como tal, pues no lo veo, porque al final esas personas que van a los prostíbulos, a los clubes de alterne, al final lo que es un deseo, es decir, un deseo que se podría contener, mientras que las personas que están ahí, bueno, pues generalmente son personas
bueno, no vamos a entrar en la trata, pero personas con bajo nivel económico, bueno, digamos que se ven abocadas a hacer ese tipo de trabajo. Claro, lo que tenemos es que yo creo que para terminar con la prostitución lo que tenemos que hacer es crear las suficientes estructuras sociales y de reparto económico, o sea, no solo estructuras sociales públicas, sino que haya también un reparto económico suficiente para que todo el mundo tenga posibilidad de desarrollarse no vendiendo su cuerpo, que es lo último que tú vendes cuando ya no tienes otra cosa que vender, ¿no? Entonces, claro, el camino que tenemos es muy grande, pero por ejemplo yo me rebelo contra la idea esta que hay gente que te dice, no, es que hay mujeres que quieren autónomamente eligen ser prostitutas. Bueno, me rebelo contra eso, además por una cuestión que me pasó hace años en un trabajo. Yo trabajé en una empresa mucho tiempo, en una empresa de comunicación, mucho tiempo, en la que era una empresa que se dedicaba a las relaciones, facilitaba las relaciones entre empresas, ¿no? Y entonces teníamos una mujer en la empresa que estaba contratada para rematar negocios que se acordaban, ¿no? Era una prostituta de empresa, ¿vale? Una mujer que tenía la empresa puesta un piso en la calle Castelló de Madrid, un piso de lujo, y esta señora la llevaban para cerrar los contratos y entonces pues la última parte era que ella se acostaba si quería alguno de los que firmaba ese contrato, bueno, pues era como una chica de empresa, ¿vale? Entonces sabíamos más o menos, la empresa se decía que eran relaciones públicas y sabíamos más o menos que ocurría esto. A mí como fotógrafa de la empresa en aquella época me tocó tuve que hacer fotos, la empresa cumplía 10 años y tuve que hacer fotos a todos los integrantes de la empresa, de las cuentas de negocios que llevaba la empresa, para hacer un libro, ¿no?, de fotografía y tal. Y entonces fui a su casa a hacerle fotos a ella porque era una trabajadora de la empresa, además bien considerada. Entonces pasé un día entero con ella hablando y tal, y entonces me contó efectivamente el trabajo que tenía. En aquel momento tenía 34 años esta mujer. Entonces me dijo que ella cuando estaba estudiando, cuando era estudiante universitaria, pues entró, bueno, pues en este mundo de la prostitución de alto standing, ¿no?, que le pagaban bastante dinero. Ella elegía más o menos los clientes con los que se acostaba, pero que claro, estaba llegando al final de su vida laboral, ¿vale? Tenía 34 y ya pues se le habían empezado a caer las tetas, este tipo de cosas físicas que nos van ocurriendo, y que ya parece que el producto en el que se convierte esa mujer no es tan apetecible, ¿no?, para los varones que iban a firmar los negocios. ¿Eso qué suponía? Pues que tenía que acostarse con el que le tocaba. Había entrado en un barreno, por decirlo de alguna manera. Y entonces ella me decía, claro, y yo nunca he ejercido, o sea, yo estudié la carrera, pero nunca he ejercido, o sea, yo no tengo otra vida que esta. Y entonces dice, yo creía que elegía, o sea, me lo contó ella, ¿no? Y claro, yo era bastante más joven que ella entonces, no sé, yo tendría 22 o 23 años. Y la conversación con ella me sentó en el suelo, porque yo también tenía esa idea de que había mujeres que elegían libremente, pero claro, me di cuenta que es una falacia. O sea, la elección libre en este asunto, aunque tú empieces eligiendo aparentemente libremente, ¿no?, lo que vives es en un sistema económico de desigualdad brutal que sobre todo te afecta a ti como mujer, en el que vender tu cuerpo es la única herramienta que tienen algunas. Entonces ahí ya no hay libertad. Por mucho que eso se quiera, desde mi punto de vista, ojo, hablo desde mi punto de vista, por mucho que eso se quiera revertir de libertad, desde mi punto de vista no la hay. Entonces creo que lo que tenemos es que crear las suficientes estructuras de igualdad en todos los campos para que eso no suceda. No sé si he contestado. Carmen, ¿y qué piensas de una ley abolicionista como la sueca? Porque allí sí que han reducido la prostitución. A ver, la ley sueca, que lo que hace es que penaliza a los varones, ¿no? ¿Te refieres a esa ley a la que penaliza a los varones? Penaliza a los puteros. Sí, a los puteros y tal.
Sí, a ver. al usuario. Sí, al usuario. Yo estoy a favor de yo estoy a favor de terminar con la prostitución, de buscar fórmulas legales para acabar con ella, pero creo que eso tiene que ir acompañado de protección social absoluta para que todas esas mujeres, o hombres, porque hay también hombres que ejercen la prostitución, pero bueno, mayoritariamente las mujeres puedan salir de esa situación de prostitución. Y sí, yo iría por ahí. Sobre esto hay mucho debate, como sabéis. Bueno, pero que la ley sueca también tiene todo eso de la parte social. Sí. Bueno, si os parece, no deberíamos de alargarnos más en el debate. Me gustaría que pensáramos que a pesar de la gente que somos, que no somos muchos, a mí me parece muy importante haber podido celebrar este acto aquí, en un espacio como es Robledo, en un espacio municipal y además apoyado por las instituciones de este ayuntamiento. Eso hace 7 años era impensable. Yo llevo aquí muchos años en Robledo y yo sé que eso era impensable. Y a veces caemos un poco en el derrotismo de pensar que vamos a ser los mismos, que no va a venir nadie, que no... Bueno, a veces no nos damos cuenta de que a pesar de todo, en muy pocos años se han hecho logros muy importantes. Aparte del 15M, del que ya hemos hablado, estuvieron las mareas, tanto la de educación como la marea blanca de los sanitarios. Está el movimiento de las Kellys, estuvo el de las plataformas antidesahucios, liderada por mujeres fundamentalmente, que se consiguió la dación en pago. A veces nos fijamos en unos objetivos demasiado grandes y no nos damos cuenta de que vamos haciendo camino y el camino es la lucha. Y a veces, como decía Dorothy en El Mago de Oz, lo importante era el camino, porque en el camino, en la lucha, nos encontramos, nos reconocemos, intercambiamos experiencias. Y es verdad que todo esto lo paró la pandemia, pero en algún momento la tendremos que controlar y tendremos que volver a las calles a reivindicar nuestros derechos y a consolidar nuestros derechos. Entonces, pues ya para finalizar, Carmen, te doy las gracias por tu generosidad, por esta charla tan interesante, por este rato tan agradable. Ha sido un placer tenerte aquí y nos vemos en el camino, nos vemos en la lucha y nos veremos en las calles. Sí, muchas gracias.